El primer favor, les voy a pedir que ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Van a orar por mí, por mi vida, para que sea Dios hablando a través de mí, no sea yo, solamente sea lo necesario. Para que oremos porque esta predicación, esta palabra, le pongamos toda la atención. ¿Sí? Muchos estamos ahí en el celular y a veces nos llega una llamada, un WhatsApp, nos distrae mucho. Entonces, que dispongamos este tiempo, que el Señor nos dé esa capacidad, esa voluntad de dedicarle este tiempo, eh, que realmente de todo el día es un tiempo corto para que escuchemos su palabra. ¿Vale? Entonces, ahí donde estemos, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Porque podríamos estar en otro lugar, pero tú has permitido hoy por tu gracia maravillosa, Señor, que estemos aquí reunidos. Así que colocamos esta predicación en tus manos. Coloco mi vida, Padre, delante de tu altar. Y también a cada uno de los que están aquí, Señor, te oramos, Padre, para que seas tú disponiendo sus oídos espirituales, abriendo sus oídos espirituales para que esta palabra, Señor, sea de alimento, Señor, y la podamos poner por obra, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús y quedamos bajo el control, Señor, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias. Entonces, la predicación de hoy se titula Una mirada de amor. Una mirada de amor y les voy a contar como una experiencia que tuve hace unos días. Ustedes ya saben que uno por el COVID pues sale, en el caso con mi esposa salimos qué día en el automóvil y pues uno sale con el tapabocas y además de que sale con el tapabocas pues sale dentro del carro, sale con los espejos arriba y entonces en un semáforo paramos obviamente y se acercó, se vino hacia nosotros una persona que pide monedas en la calle, en ese semáforo, una persona que estaba pues bastante mm, de mal aspecto, sí. Eh, y entonces en ese momento pues estábamos ahí con mi esposa y yo la verdad volteé la cara, o sea, yo fui indiferente, o sea, no le presté atención. Y algo hablé con mi esposa cuando volteé a mirar hacia adelante, cuando de repente miré el retrovisor del lado izquierdo y esa persona que estaba pidiendo monedas estaba sentada en una orilla de la carretera, de la vía, estaba sentada y yo volteé a mirar el retrovisor y me encontré mi mirada con la mirada de él, ¿sí? Eh, Él me miró a través del retrovisor y yo lo miré y cuando lo vi mirar algo pasó en ese momento porque yo lo miré y la mirada de él era una mirada de tristeza, una mirada de, pues, de mucha tristeza, de mucho desánimo. Y obviamente me sentí mal por no haberle dado una moneda, por no haberle prestado atención. Y bueno, en ese momento ya el semáforo, los pitos atrás, entonces pues arrancamos, pero me quedé con ese pensamiento, con esa mirada y esa imagen de que nos miramos, él me miró y yo lo miré. Entonces, eso me llevó a reflexionar cómo miraría Jesús a alguien en determinadas situaciones, ¿sí? ¿Cómo hubiese mirado Jesús a ese hombre que le pidió, si le pediría una moneda? ¿Cuál es su mirada cuando ve a alguien que está triste? ¿O cuál es la mirada de Jesús cuando ve que alguien sufre? ¿O cómo es la mirada de Jesús ante alguien que comete una injusticia? ¿O cómo mira Jesús a alguien que comete un pecado? ¿Cómo se imaginan ustedes que lo mirarían? Ahora luego reflexiono nuevamente, ¿cómo miraría yo en alguna de esas situaciones? ¿Cómo miraría yo a alguien que, por ejemplo, está cometiendo una injusticia o un pecado? A alguien que está en necesidad, ¿sí? ¿Cómo miraría yo en una situación parecida? Y en ese momento pregunto, ¿cómo miraría Jesús? ¿Cómo miras tú cuando alguien te pide una moneda en un semáforo? ¿Cómo miramos? ¿Y por qué es importante este asunto y por qué quiero que prestemos mucha atención a este asunto? Mm, Porque el cómo miramos a alguien en determinada situación está revelando lo que tenemos en nuestro corazón.
Es un diagnóstico preciso de nuestra madurez espiritual y sobre todo de nuestro amor, de si estamos aplicando el amor que hemos recibido de Dios por medio de la fe en Jesús, si estamos reflejando ese amor hacia las demás personas. Ahora, esta no es una predicación o una reflexión para enseñarnos a cómo mirarnos, que hoy, bueno, yo voy a mirar ahorita así, o no, no se trata de eso, ¿no? Sino que claramente el Señor nos enseña que el cómo miramos a alguien depende de lo que tengamos en nuestro corazón. Lo que refleja nuestra mirada depende de lo que hay dentro de nosotros. Y eso lo dice su palabra en Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Este pasaje es tremendo. La palabra de Dios es vida, es espíritu. Y lo que nos está explicando el Señor Jesús es que nuestra mirada refleja nuestro carácter, ¿sí? Así que tu bondad o tu maldad o lo que tengas dentro de tu corazón se va a reflejar en tu mirada. Entonces, si el Señor en este momento nos está llevando a reflexionar, nos está llevando a un diagnóstico, pues también necesitamos el tratamiento, porque la Biblia no solamente se queda en el diagnóstico, además de darnos el diagnóstico preciso de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, y que eso se refleja en nuestra mirada, también la Biblia nos da un tratamiento, nos da una respuesta. Y entonces por eso necesitamos aprender y reflexionar y meditar en el cómo miraba Jesús. Y hay muchos, muchos pasajes. Cuando me puse a investigar este tema, ya me tocó seleccionar aquellos que el Señor quería que hablara hoy porque realmente había muchos pasajes. ¿Cómo mira Jesús? ¿Te has puesto a pensar cómo mira Jesús? Lo primero es que Jesús tiene una mirada de perdón y propiciación. No voy a hablar realmente de lo que es doctrinalmente la propiciación, pero sí voy a dar un ejemplo que nos va a enseñar lo que es la propiciación. Pero Jesús mira con perdón y propiciación. Vamos a mirar qué es eso en un pasaje que está en las Escrituras, en Juan 8, del 10 al 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Recuerdan este pasaje que hemos escuchado muchas veces de la mujer adúltera? Una mujer que es sorprendida en adulterio, es llevada ante la multitud para apedrearla y los fariseos aprovechan para preguntarle, pues para constatar a Jesús en el qué haría él, ¿sí? Para probarle, para siempre en esa situación ponerlo tal vez a buscarle una equivocación, a buscarle un error, pero el Señor Jesús no erra. Entonces, él en este pasaje le dice a la mujer, bueno, les dice a todos, recuerden, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, todos acusados por sus conciencias se van y en este momento el Señor les dice, bueno, ¿dónde están, mujer, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, no, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Evidentemente, si analizamos bien el contexto y analizamos la palabra de Dios, la mujer era culpable según la ley de Moisés, según la ley entregada a Moisés. Pero Jesús la miró con ojos de perdón, una mirada que levanta, ¿sí? Que restaura. Ahora, una pregunta, reflexionemos. ¿Será que Jesús pasó por alto el pecado de la mujer
sin que haya habido una retribución por ese pecado, o sea, así de gratis. Imaginémonos que estamos en un salón de clases y estamos haciendo trampa en un examen y de repente el profesor nos pilla que estamos haciendo trampa, que estamos haciendo copialina, ¿sí? Y entonces el profesor, nosotros nos damos cuenta que el profesor nos sorprende y nos asustamos, pero resulta que el profesor nos mira y resulta que el profesor hace así, como quien dice, lo pillé. El profesor no hace nada, ¿sí? No te quita el examen y tú sigues contestando el examen y luego te pasan el examen y te sacaste 5. Y tú dices, de la que me salvé, ese profesor me pilló, pero no. Y te sientes contento porque te sacaste 5. ¿Será que eso está bien? ¿Cierto que no? ¿Te sentirías bien con ese 5 ganado por medio de trampa? Claro que no, ¿no? Eso no es lo que sucedió o lo que nos enseña la palabra de Dios. El perdón de Jesús, volvamos a esta situación. Y realmente, a nivel de la doctrina, parafraseadamente, lo que estamos interpretando en la doctrina, lo que está diciendo Jesús es lo siguiente. Yo que te puedo condenar porque yo no tengo pecado, yo que te puedo juzgar porque yo no tengo pecado, yo te perdono. Pero yo te perdono porque yo voy a morir por ti por causa de ese pecado que tú cometiste. Yo voy a satisfacer esa justicia que tú te merecías por ese pecado, porque todo el que comete pecado, la justicia de Dios está sobre él. Pero yo voy a pagar por esas personas que se fueron y por ti, por ese pecado. Yo lo voy a tener en mí. Yo me hago responsable de tu pecado, mujer. Yo me hago responsable de tu pecado, hermano, todos los que están aquí. Pero vete. Entonces, por eso vete y no peques más. Yo te libero de ese pecado. Por eso la mirada de Jesús a la mujer fue una mirada de propiciación. No es que fue gratis, vete, chao, no pasa nada. Aquí no, haga de cuenta que no pasó nada. Sí pasó algo, porque él tuvo que morir por el pecado de la mujer en la cruz del Calvario. Alguien tuvo que pagar por ese pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. Y fue la sangre preciosa de Jesucristo. Podemos seguir, meditar en profundidad en esto que acabamos de ver. También está en Lucas 18, del 9 al 14. En otra situación, el Señor también nos muestra que Él es la propiciación, que Él es el que satisface esa ira de Dios santa que viene o que debe venir sobre el pecado, porque cada pecado tiene una consecuencia y alguien tiene que pagar por ese pecado. Para que nosotros no fuésemos los que pagáramos por ese pecado con nuestra vida, Él puso su vida. En Lucas 18, del 9 al 14, dice la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miremos en esta parábola lo que estamos diciendo, es decir, lo que el Señor nos está hablando hoy. Realmente esta persona que si, o este fariseo, pues hacía todo lo de la ley y cumplía la ley. El Señor Jesús no está diciendo, no está explicando
que él no cumplía la ley, está explicando que él se portaba bien, era un hombre de una alta moral. Pero resulta que el publicano está en lo correcto, se está arrepintiendo del pecado, le duele ese pecado, pero le está diciendo a Dios: Señor, sé propicio a mí. ¿Qué significa eso? Señor, satisface con alguien, con una víctima, satisface ese pecado, ese pecado, tómalo, satisface esa ira que tú tienes por ese pecado, Señor, mediante una víctima. Por eso se llama propicio. Que alguien satisfaga ese pecado, o sea, que me reemplace, porque reconozco mi pecado, pero necesito que alguien sea propicio a mí. ¿Y quién fue nuestra propiciación? Jesús. Por eso él mismo estaba contando la parábola y él decía que esa persona dijo: sé propicio a mí, pecador. Es decir, toma esto. Porque Jesús estaba revelándoles a los que estaban escuchando la parábola que él iba a hacer la propiciación por nuestros pecados, que él iba a satisfacer a Dios Padre el dolor, la consecuencia, todo lo que causa ese pecado. Y entonces Dios iba a quedar satisfecho, no iba a tomar en cuenta ese pecado, iba a quitar ese pecado por medio de la sangre preciosa y el sacrificio de Cristo. Entonces debemos entender con esto lo que es verdaderamente el perdón y por qué la mirada de Jesús es una mirada de perdón, de no te juzgo, de no te condeno, porque yo tomé ese pecado en mi costado, porque yo voy a reemplazarte por ese pecado. Tú mereces morir, pero yo te voy a reemplazar. Yo voy a satisfacer la ira de Dios. Yo voy a ser propicio a ti. ¿Entendemos ahora lo que es la propiciación? Lo que es el verdadero perdón de pecados. Amén. Sigamos. Jesús no mira con orgullo. Y esto está muy relacionado con la última parábola, pero hay una situación donde él nuevamente se encuentra con un joven, con una persona que tiene una alta moral y ha cumplido la ley, que cumple la ley, pero que a esa persona le falta algo. En Marcos 10:21 la palabra de Dios nos dice: Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Amén. Aquí pues hay varios puntos para reflexionar. El hombre rico cumplía la ley, guardaba los mandamientos, pero nadie es justificado por cumplir las obras que demanda la ley. Primero porque es imposible, porque si tú cumples una y no cumples las demás, te haces acreedor de toda la ley, te haces deudor de toda la ley. Y segundo porque somos justificados es por medio de la fe. Eso lo dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Mire que es orgullo pensar que nosotros somos mejores que los demás o más buenos y que por lo tanto estamos justificados. Ellos son los malos, ellos son los que pecan. Los pecadores son otros. Yo no soy tan malo, yo hago cosas buenas, como el hombre que se presentó allá a Jesús, que sí cumplía la ley. Jesús por eso nos enseña a no mirar con orgullo a otros, ni siquiera al ver su pecado o condición de pecador, nosotros podemos sentirnos orgullosos y decir: nosotros sí, nosotros no somos pecadores como esos. Porque realmente nosotros, todos nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido justificados por Él y no por nuestra propia justicia ni por nuestras propias obras. Ahora, en esta parte, reflexionemos como Jesús le dijo al hombre rico: una cosa te falta. Yo te pregunto a ti en esta mañana y me pregunto a mí en mi corazón cuando estaba leyendo: ¿qué cosa me falta? ¿Qué es eso de lo cual estamos tan prendidos?
pegados, que no nos permite seguir al Señor, que no nos permite tomar nuestra cruz, crucificar el orgullo y seguir a Cristo. Tal vez eso que nos falta revele nuestra condición y vayamos de rodillas, arrepentidos a los brazos de Jesús, entregándole nuestra vida. ¿Qué es eso que estamos aferrados, que no soltamos, que pensamos que es así, atercamos que es así y no lo soltamos? Y Jesús nos diría, una cosa te falta, suelta eso. ¿Qué cosa te falta por soltar? ¿Qué cosa me falta por soltar? Tercero, Jesús mira sin indiferencia, mira con sensibilidad. Jesús hace esa mirada, no como la mirada indiferente, que preferí mirar hacia otro lado a ese hombre en esa situación que les conté, sino que Jesús mira sin indiferencia. Él mira con sensibilidad porque Él es sensible a los problemas de todo mundo. Él es sensible a los problemas que tú tienes en este momento. Por eso dice en Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús lo vio acostado y supo. ¿Por qué lo supo? Porque Él lo sabe todo, el Padre le revelaba todo. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Por eso también en Mateo 9:36 el Señor ve, el Señor primero mira. Y Él no es indiferente a lo que mira. Él no coge la mirada y dice, la voltea, sino que Él mira la situación que está sucediendo. Por eso, en Mateo 9:36, ¿qué dice? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él ve las multitudes, lo dice claramente la palabra, pero no se queda ahí quieto, sino que va de la vista a la acción y tiene compasión de ellas. ¿Sí? Y se hace sensible a esa situación por las que están pasando y les enseña la palabra, les da alimento. Y así en muchas situaciones el Señor Jesús miró con compasión y sensibilidad a todo el que tenía enfermedades, dificultades. No se quedó inmutado, ahí quieto. Reaccionó, miró y reaccionó a las necesidades de las personas, pero primero las miró con sensibilidad. Jesús no es indiferente a la situación por la que estás pasando, Él ya la miró, Él ya te miró. Ahora, esta cuarta es como un paréntesis. Jesús mira con tristeza al que lo rechaza, a los que no creen en Él. Alguien que no cree en Él, Jesús lo mira con tristeza, porque Jesús sabe lo que le viene a esa persona. En Marcos 3:5, la palabra de Dios nos dice: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Él los mira con enojo y entristecido por la dureza de su corazón. Y entonces sana a un hombre y les muestra el poder de Dios, pero ni aún así creían en Él. Ni aún al ver todas las maravillas, todas las bendiciones que el Señor a nuestro alrededor tiene. Ponte a mirar lo que tú tienes en este momento. Yo me pongo a mirar las maravillas que el Señor me da, las bendiciones que me da. Miren ustedes alrededor un momentico y miren todas las maravillas y bendiciones que hemos recibido del Señor. Y tenemos que estar agradecidos con Dios y llenos de fe porque el Señor nos ha sustentado. Nos ha mirado con clemencia, con compasión, aún en medio de las dificultades. Pero Él se entristece cuando, a pesar de todo lo que Él ha hecho y todos los milagros y todas las bendiciones, nosotros no creemos aún. Nos falta fe. Nos falta esa cosa que el Señor le preguntaba al hombre en la parábola, al hombre rico. Y como último, Jesús mira con amor. Jesús mira con amor. Por eso nos dice en Juan 1:48, el Señor, cuando se encuentra Natanael, Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces?
Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús se encuentra a Natanael y Jesús le dice que ya lo había mirado. Natanael se sorprende porque pues él estaba solo en ese momento. Es decir, que ya el Señor Jesús lo había mirado. Hermanos, el Señor Jesús ya te miró a ti y te miró a ti antes de nacer. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, el Señor te miró. Eso lo dice el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Jesús nos miró desde antes de nacer, cuando estábamos ahí en el vientre de nuestra madre, Él nos miró. Y Él te mira a ti. Él te mira todos los días, lo que tú haces, lo que tú dices y la forma en que tú miras. Él mira como tú miras. Les voy a contar un testimonio de una persona pues, que me pareció muy particular y muy, digamos, al lugar en el contexto de lo que estamos contando de la mirada de Jesús. Y digamos que esto nos va a llevar a la conclusión práctica que el Señor nos quiere hoy enseñar. Y hay un testimonio de la película de la Pasión de Cristo, yo creo que todos la hemos mirado. Y hay un testimonio, pues, primero de la conversión del actor que hizo de Jesús. Él dice que muchas de las cosas que ocurrieron ahí, realmente a él le estaba ocurriendo un gran dolor, se había deslocado un brazo, en la medio de la producción cayó un rayo que lo afectó a él, él estaba enfermo, y en medio de todo ese dolor y esa enfermedad, él pudo descubrir a Jesús, y él da testimonio de que él cree en Jesús y que su vida fue transformada. Y cuando estaban en la escena de Barrabás, no sé si se acuerden de una escena en que traen a Barrabás y Barrabás es un actor así, está como con un ojo blanco, es un actor así, hace de Barrabás así y saca la lengua a alguien del ejército. Y en ese momento preguntan a quién liberar. ¿Sí? Eso, pues en la Biblia está en Mateo 27, pero les estoy comentando lo que visualizamos en la película. Y en la película, pues preguntan, obviamente como en la palabra de Dios, a quién quieren liberar la gente escoge a Barrabás, entonces liberan a Barrabás y cuando liberan a Barrabás, Barrabás voltea a mirar a Jesús en la película. Y luego lo voltea a mirar, él se está riendo porque lo van a liberar y vuelve y lo mira dos veces y se va. En la primera mirada como que se detiene y voltea a mirar. Y en ese momento la mirada del actor que interpreta a Jesús es una mirada de amor, de compasión, una mirada, digamos, única, una mirada, realmente el actor se ha apropiado de Jesús, o sea, se ha metido en el personaje de Jesús, se ha identificado con Jesús, y la mirada que le hace a Barrabás cuando lo liberan no es una mirada de odio, ni una mirada de, ¿por qué lo liberaron a él y no a mí? Sino realmente él está interpretando ese personaje. Resulta que ese actor que interpretó a Barrabás cuenta el testimonio, está en internet y lo cuenta él mismo, hay varias entrevistas de él, de que a partir de esa mirada que le hizo ese actor, él realmente miró a Jesús. Y él, a partir de esa mirada que le hizo, su vida cambió y fue transformada, con esa sola mirada. Y él durante unos 6 meses duró preguntándose qué había pasado en ese momento. Y eso le cambió completamente. Él da testimonio de que era un hombre muy iracundo, era un hombre que incluso el director lo había escogido porque era un hombre de gran ira, de mucha ira. Era un actor de mucha ira, de mucho temperamento, y a partir de eso él fue transformado en su corazón. Entonces, este testimonio va hacia qué. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros
Debemos poner nuestra mirada en Jesús. Aún en los momentos más difíciles, ahí es donde más debemos mirar a Jesús. Y entender que tal como nos mira Jesús a nosotros, así mismo debemos mirar a los demás con compasión, sin juzgarlos o pretender juzgar el pecado de los demás, sino enseñarles, levantarles, sin orgullo, sin altivez, una mirada que levante, que restaure, una mirada de amor, una mirada que refleje el gran amor que Cristo puso en nosotros, una mirada que refleje que tal como yo tengo puesta mi mirada en Jesús, esa mirada refleja hacia los demás el amor de Cristo. Tenemos la responsabilidad de mirar a otros con amor y compasión, siendo sensibles, pero también reaccionando a ese dolor, a esa tristeza, al pecado que tienen las otras personas, no para acusarles y condenarles, sino para levantarles, animarles, enseñarles, compartirles. Y muchas veces ese compartirles empieza con una mirada. Compartir de su gran amor, de su gracia que hemos recibido, pues es porque así mismo, con esa gracia que hemos nosotros sido mirados, así miremos a los demás. El Señor, escuchemos esto bien, por favor. El Señor sale al encuentro de los perdidos a través de la mirada de gracia que Él refleja en los ojos de sus hijos. Repito, el Señor sale al encuentro de los perdidos a través de la mirada de gracia, de amor que Él refleja en los ojos de sus hijos. Y aquí conmigo estamos, todos nosotros somos hijos de Dios. Y bueno, para terminar esta prédica, el Señor puso en mi corazón una canción y en esta canción está resumida esta enseñanza de hoy. Quiero que le prestemos atención, que la escuchemos. Y para resumir, Jesús mira con perdón y propiciación. Jesús no mira con orgullo. Jesús mira sin indiferencia, mira con sensibilidad. Jesús mira con tristeza al que lo rechaza, a los que no creen en Él. Jesús mira con amor. Así que ahora, ahí donde estás, bueno, la canción está ahí en las diapositivas. Es una canción que nos invita a reflexionar. Algo tiene tu mirada que me tiene transformado. Ya no pienso tanto en mí, sino en el necesitado. ¿Será que es compasión lo que expresas al mirarme? Y solo puedo ahora dar de lo mismo que me da. Es tu mirada de amor que me sostuvo en la tormenta. Pudiste haberme juzgado, pero me miraste con clemencia. Es tu mirada de amor que me da fuerza cada día para continuar luchando por mirar como tú miras. Antes de nacer, tú ya me conocías. Ya no me siento solo, porque mi embrión vieron tus ojos. En mi entrada, en mi salida, en mis lágrimas o afanes, siempre has estado allí, esperando que te mire.
mirada de amor que me sostuvo en la tormenta. Pudiste haberme juzgado, pero me miraste con clemencia. Es tu mirada de amor que me da fuerza cada día para continuar luchando por mirar como tú miras, como tú miras. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Y bendecimos tu santo nombre, Señor. Enséñanos a mirar como tú miras, Señor. Con amor, con compasión, sin indiferencia, Señor. A no creernos más que los demás, Señor. Sino a tener esa sensibilidad porque este mundo te necesita. Y a través de nuestra mirada de amor y de gracia, de la misma que hemos recibido, tú buscas a los perdidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar ese gran amor y esa gracia, Señor, que tú nos diste primero a nosotros, Señor. Porque tenías todo el derecho de mirarnos y juzgarnos, de condenarnos por nuestro pecado, porque tú eres inocente, eras inocente, pero el inocente murió por los culpables. Porque fuiste propicio a nosotros. Ayúdanos a mirar como tú miras, Señor. A ser sensibles a la necesidad de otros, Padre. A ya no más tener esa mirada de indiferencia, esa mirada de ira, de falta de perdón. Ya no tener más esa mirada de pecado, porque ya tú nos has liberado del pecado. Nos has limpiado para que nosotros miremos con esa pureza de corazón. Para que miremos con amor, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque de lo que tú nos das, también nosotros damos. ¿Qué podríamos dar, Señor, si todo es tuyo, Padre? Así que queremos dar, Señor, dar a tu iglesia, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, Señor, dar a tu iglesia para que este mensaje se siga extendiendo, para que podamos seguir sosteniendo ese devocional que llega a todo el mundo, Padre. Para que podamos seguir predicando tu palabra a través de medios digitales, Señor, y a través de todos los medios que tú dispongas, Señor. Y para que desde ahora en adelante podamos seguir predicando el Evangelio, iniciando por una mirada de amor a los demás. En nombre de Jesús, amén.